A esta hora se inicia Somos Familia de Dios, espacio de reflexión para promover la alegría del amor en las familias, buscando que cada persona descubra cómo hacer presente a Jesucristo en su vida familiar. Somos Familia de Dios, con el Centro Pastoral Familiar Sevilla. Familia, somos una familia. Familia de Dios, ¡ay, qué alegría! Bienvenidos a nuestro programa Somos Familia de Dios, espacio radial que se transmite todos los viernes a las 12 del mediodía con el fin de promover la alegría del amor en las familias. El tema de hoy, perdonar, don divino. Así se llama nuestro programa de hoy. Seguimos con el cupo que le comentamos la semana anterior. Le dijimos que la llamada número 50 y no llegamos a la llamada número 50. Por lo tanto, seguimos con el cupo. Aquí en Somos Familia de Dios. El retiro espiritual se llama metanoia matrimonial. ¿Qué es metanoia? Es parar y reflexionar. Es un alto en el camino. La pareja que se ganará el cupo va a entender más en el retiro a qué me refiero. Mi esposa y yo lo realizamos y este retiro de metanoia fue algo inolvidable para nosotros. Y fue después de que hicimos el retiro que lo vimos realmente como una oportunidad que se nos presentó en un momento determinado. Y afortunadamente la aceptamos y realizamos el retiro. Nos llevó a muchas acciones positivas como pareja. Mejor no cuento más. Pareja ganadora, vívalo y disfrútelo. En serio que sí. Si por nosotros dependiera, volveríamos a hacerlo, pero este retiro solo se vive una vez. Es para parejas que sean casadas o en unión libre. Y es un obsequio del cine. ¿Qué significa cine? Sistema Integral de la Nueva Evangelización. Por el teléfono interno nos llaman, nos dicen su nombre y el número de contacto al que los podemos comunicar. Llamen al número 317-500-0300. Es solo por este horario, de 12 a 1 de la tarde. Saludo a la mesa de trabajo. Y estamos con Marta Lucía Bolaños, mi esposa. Buenas tardes, Marta. Hola, gordo, ¿cómo estás? Giovanni, buena tarde. Muy buenas tardes, queridos oyentes, espero que tengan una feliz y enriquecida tarde el día de hoy y de aquí en adelante siempre bendecidos por el Señor. David, buenas tardes. Buenas tardes, Martín, y para todos los oyentes un caluroso y fraterno saludo. Y tenemos a Carlos Andrés. Carlos Andrés, buenas tardes, está retiradito, pero... Hola, buenas tardes para toda la audiencia de Caracol Radio. Muchas gracias, Carlos Andrés. Él está a cargo de los equipos de aquí, de Caracol Radio Sevilla. Y yo, Martín Montilla, los saludo con toda la energía para empezar. A Dios gracias. Pero antes de empezar este programa, vamos con la oración de inicio. Como siempre, invocando a Dios nuestro Señor. Saludamos a Nubia Ojeda, que nos regala esta oración. Nubia, gracias. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien has llevado en tu vientre, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya, porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya. Oremos, oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ha llenado el mundo de alegría. Concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a los gozos eternos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Estás escuchando Somos Familia de Dios, el magazine de la Pastoral Familiar de Sevilla. Yo quiero invitarlos muy especialmente a participar de este espacio de metanoia matrimonial. Aprovechemos ese gran regalo que nos quiere dar el cine de nuestra diócesis. Esta es una gracia bien hermosa que tenemos en la diócesis de poder vivir estos espacios para parejas. Es en Tuluá, es en un sitio muy lindo, no les debo contar más para que vayan y se sorprendan y se emocionen, pero sí invitamos a las parejas a que participen. Es un espacio, va a ser ese espacio, la pareja que se lo gane va a tener un buen momento para fortalecerse, para avivar su relación, entonces participen. Tampoco es que hayan tantos cupos, no crean, siempre hay llamaditas, entonces llamen los poquitos que falten. Continuamos en Somos Familia de Dios, con el fundamento bíblico, la base, los cimientos de este programa, y Javier Londoño, laico comprometido con la evangelización, nos aporta su reflexión. Gracias, Javier. Pedro se acercó entonces y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le responde: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Uno de los mayores problemas que existe en el mundo de hoy es precisamente el perdón. El perdón es el pasaporte, es la carta de presentación que tenemos los seres humanos precisamente para vencer las contrariedades, para vencer lo que muchas veces nos parece absurdo. Nuestro comportamiento se moviliza casi siempre en buscar los errores, en juzgar a los demás, y nuestro ego se crece y nos domina y nos hace sentir que las ofensas que hemos recibido a través de la vida sencillamente son suficientes para no volver a mirar a esa persona. El Señor en su Evangelio es claro, el Señor en su Evangelio siempre nos ha dado instrucciones para abrirnos de corazón y para perdonar desde el mismo corazón. Perdonamos de labios para afuera, pero sencillamente queda una palabra sembrada en el alma que se llama rencor. Y el rencor es una enfermedad que hostiga, el rencor es una enfermedad que fastidia, el rencor es un cáncer que hace daño, porque sencillamente experimentamos un fastidio que inclusive lo podemos sentir en el estómago, lo podemos sentir en la cabeza, lo podemos sentir. Es la forma como el cuerpo somatiza, como nuestro organismo dice: tengo una gastritis, mantengo un dolor de cabeza fuerte. Y sencillamente es eso, el rencor que está sembrado en el alma. Y tenemos que perdonar, como lo dice el Señor. Por eso Él utiliza siempre en sus métodos de evangelización: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. El número 7 es perfección, el número 7 es precisamente fuerza. El número 7 es sabiduría, y eso es lo que nos está diciendo el Señor. Tenemos que perdonar con el alma, tenemos que perdonar con el corazón. Ese es el mensaje contundente que la palabra del Señor nos envía hoy. Interesante, Javier. Gracias por esta reflexión y bien importante. En este transitar por la vida nos encontramos con personas y situaciones que ponen nuestra existencia en un vaivén o inestabilidad emocional, que provocan disgusto, digamos un término más pesado, náuseas, y dan hasta ganas de no seguir. Creemos que es allí donde necesitamos el perdón y reconocer su importancia. Hermanos, entonces, ¿qué es perdonar? Perdonar es despojarse totalmente de ese pinchazo, de esa herida que nos produjo alguien, que provocó en mí tal ofensa que me produce tristeza, odio, rabia, rencor, estrés. Todos esos sentimientos que ya causan es un dolor y que influyen mucho en la manera como vemos el mundo y las personas. Perdonar es despojarme de todos esos sentimientos. Y como ya lo dijimos, es un don divino. ¿Y cómo me afianzo más en ese don divino? ¿Cómo lo entiendo? ¿Me concientizo? Yendo a nuestras herramientas, el Catecismo de la Iglesia Católica. Allí podemos encontrar, por ejemplo, en el credo que profesamos, que se habla totalmente del perdón de los pecados. También está el bautismo,
que es nuestro principal sacramento y donde por la gracia del Espíritu Santo nos perdonan los pecados. Y también vamos siempre a identificar, también en el Catecismo de la Iglesia Católica, eso está en los numerales 984 y los 4 siguientes, que el perdón es por la voluntad de Dios y la Iglesia tiene ese poder, Dios le ha otorgado ese poder de perdonar los pecados por medio de nuestros sacerdotes. Bueno, perdonar, recordar sin dolor ni sosiego, que causa la ofensa o daño generado por alguien que nos ofendió, nos generó algún inconveniente, algún problema en algún momento. Cuando perdonamos nos liberamos de cargas al caminar, nos ponemos más livianos, vamos a ser felices por la vida. Nos va a ayudar a dejar rencores, deseos de venganza y aquellas emociones negativas que nos generaron esas heridas, esos problemas e inconvenientes. Perdonar nos aleja del pecado y es darle la oportunidad a la persona que causó la ofensa o el daño. E inclusive también nosotros nos estamos liberando del pecado. No olvidemos que nuestro Señor Jesucristo exactamente vino a eso, a enseñarnos a perdonar. Con su enseñanza directa a través de las parábolas, con acciones y en fin. No olvidemos también, queridos oyentes, que cuando perdonemos lo debemos de hacerlo de corazón, con fe y de mente para sanar las heridas. El acto que Dios siempre nos enseñó es de que debemos amar a nuestro prójimo, debemos de perdonarlo. Él lo hizo inclusive en su muerte expiatoria sobre la cruz, cuando le dijo a nuestro Dios: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Desde siempre el perdón es una de las mayores fortalezas psicológicas que posee el ser humano. Por eso ha sido un pilar indiscutible en la filosofía de cientos de sociedades, religiones o culturas a lo largo de la historia. El perdón tiene multitud de beneficios físicos, sociales y mentales. A los oyentes les comento que este programa Somos Familia de Dios, que busca promover la alegría del amor en las familias, no es solo este instante en el que estamos. Tiene más momentos, muchos más. Dentro de estos momentos, o digámoslo así, preparaciones, están unas reuniones que hacemos nosotros internamente en la que entablamos unas conversaciones acerca del tema de la semana que estamos tratando. El caso de hoy es el perdón. David Castro, productor, también nos aporta su reflexión sobre el perdón. David. Martín, muchas gracias y saludo cordial para todo el equipo de trabajo de la mesa y para todos los oyentes. Luego de escuchar a Marta y a Giovanni, definitivamente podemos decir que el perdonar es algo que se hace a través de un proceso, o sea, se aprende a perdonar y se va desarrollando y se va perdonando con el paso del tiempo. Pero también hay que entender que cuando perdonas no solamente estás beneficiando a quien recibió el perdón o no, ya lo dice Marcos 11, 25, 26, y cuando oren si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas, porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Hay que entender que somos seres humanos y como seres humanos somos imperfectos, por eso el perdonar también incluye y necesita un poco de esa reflexión, de esa fe en lo que no vemos, pero también sentir por el otro, ponernos en los zapatos del otro y ser empáticos. Una palabra que por estos días está muy de moda, pero para aprender a perdonar hay que aprender a aceptar que los otros son personas distintas y ese ser distintos nos obliga también a entender y a comprender cómo debemos hacer las cosas. Y seguramente deben estarse haciendo muchas preguntas frente a qué es el perdón, cómo perdonar, o si eso de perdonar es borrón y cuenta nueva. Seguramente más adelante vamos a entender que no se trata de borrón y cuenta nueva, pero sí se trata de empezar a meterle un poco de corazón, a meterle un poco de actitud y de entender que eso es un trabajo en equipo, es un trabajo conjunto. Perdonar implica que todos también hagamos un ejercicio supremamente importante, amigos de la mesa y Martín. Qué bien, David. Y ahora, ¿qué es no perdonar? No perdonar. Uno sería condicionar, porque si ponemos condiciones entonces no estamos perdonando. Cuando hay un ejercicio de perdón no podemos esperar como una promesa,
que nos digan o exigir te perdonaré si algo. No, ahí estaríamos entonces negociando y no perdonando. También es no perdonar si no se minimiza la seriedad de la ofensa. Y aquí hay que entender la gran diferencia entre ser herido o ser perjudicado. Cuando se es herido, pues eso es algo accidental y pues es una disculpa, es algo, digamos, un poco menos fuerte que el perdón, lo que requiere pues para sanar allí. Pero si hay una ofensa, si la persona fue perjudicada, fue lastimada intencionalmente, pues ahí sí entra a necesitarse un perdón. También es no perdonar si se continuara la relación sin cambios. La Biblia nos enseña que perdonar y restaurar la relación son dos cosas diferentes. Entonces, perdonar pues es necesario para restablecer una relación, pero restablecer una relación necesita tiempo, porque hay que, quien ofendió pues tendrá que demostrar el arrepentimiento, si es posible restituir lo que haya causado y reconstruir sobre todo la confianza, ¿no? Que esa va con un tiempito donde le pueda, o tiempote, donde le pueda demostrar a la persona que realmente ha cambiado. También es no perdonar el olvidar lo que pasó. Algo, si estoy pensando en algo, pues entonces no lo olvido, ¿sí? Si pienso en eso, entonces no lo olvido. Entonces, ¿cuál es la clave? Es aprender a ver a través de los ojos de la gracia, de la soberanía de Dios y descubrir que Él puede cambiar las cosas malas en buenas. Hay que confiar en Él y responder de la manera correcta. Lo otro que podría ser no perdonar es el hecho de que yo voy a perdonar por lo que le hicieron a otro. No, el que debe perdonar pues es quien realmente recibió la ofensa, no es por allá una tercera persona. ¿Qué es no perdonar? Es vivir con ese resentimiento, con ese dolor, con rabia, con esos deseos de venganza, con otros sentimientos negativos. Es no disculpar a la persona que te ofendió, que te hirió. Cada vez que lo hacemos con ese deseo de ir a tomar justicia por nuestras propias manos en muchas ocasiones. Cuando no perdonamos es porque no lo hacemos de corazón. Vivimos con esa ansiedad, de esa presión que nos genera ese nudo también en la garganta que nos da al recordar el daño generado por alguien cercano o lejano. Muchas veces alguien se nos acerca y nos pide una disculpa y nosotros lo hacemos es como a medias y estamos como los adagios populares. Yo perdono pero no olvido, o el que perdona es Dios. Yo lo disculpo pero porque el que perdona es Dios. Y nosotros no debemos de hacer esa actitud, de tener ese comportamiento con nuestro prójimo. No olvidemos que siempre Dios nos da ejemplo de perdón, de misericordia. Él siempre nos enseñó. E inclusive en la Biblia tenemos en Isaías 55:7 que dejen los impios su camino y los malvados sus malos pensamientos, que se vuelvan al Señor nuestro Dios y Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar con generosidad. Aparte de eso, queridos oyentes, yo les dejo esta reflexión. Cuando perdonemos es reconciliarnos con la vida, es liberarnos de ataduras que nos amargan el alma y enferman física y emocionalmente nuestro cuerpo. Es importante que sepan que perdonar no significa estar de acuerdo con lo que sucedió, ni que lo apruebes. Perdonar no significa dejar de darle importancia a lo que sucedió, ni darle la razón a quien te lastimó. Simplemente significa dejar de lado aquellos pensamientos negativos que nos causaron dolor o enojo. Perdonar está ligado al amor, ¿cierto? Como todos los sentimientos de Jesucristo. Y entonces quiero traer a colación de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, que nos dice, el amor no lleva cuenta de las ofensas. Entonces diría allí que no perdonar también sería estar llevando cuenta de cuánto me han ofendido. David, ¿y qué es no perdonar? Martín, perdonar definitivamente visto desde lo que uno no debería hacer cuando siente en su corazón que le quita la paz, sería decir que todas esas acciones que estás haciendo no están orientadas al perdonar. Si los sentimientos que te están agobiando no están orientados a comprender,
a tener empatía con el otro, a tener compasión por la persona que tienes al frente o por la persona que te hirió, seguramente no estás haciendo un adecuado ejercicio del perdonar. Porque a veces nos llenamos de excusas y las excusas son tal vez uno de los elementos que más influyen en el sentir que no estamos haciendo bien las cosas o no estamos perdonando de manera adecuada. Por eso hay que buscar siempre reconciliarse. Entonces vuelvo y le reitero, todo lo que esté orientado a que no esté generando paz en nosotros y no esté orientado a comprender al otro, a entender al otro y a entender de que perdonar es un proceso a mediano y largo plazo en algunas situaciones, es definitivamente algo que no está orientado a perdonar. Sigan llamando al celular número 317-500-0300. Metanoia es un fin de semana para su pareja, que lleve a renovar su familia. Les recuerdo que hasta la 1. ¿Sabías que en la Pastoral Familiar de Sevilla puedes solicitar consejería espiritual, orientación en métodos de planificación familiar natural, preparación para el sacramento del matrimonio, catequesis para mayores de 21 años en los sacramentos de iniciación cristiana, crecimiento espiritual para niños entre 6 y 12 años, apoyo profesional a parejas y padres de familia? Visítenos en la Escuela de las Marianitas lunes, miércoles y viernes de 2:30 a 5 de la tarde y sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía, o comuníquese con nosotros a través del 317-500-0300 o al correo electrónico pastoralfamiliarcentrosevilla@gmail.com. Es necesario darnos un tiempo para realizar el proceso del perdón. Lo importante es tener el deseo de lograr este perdón y que este sea sincero. Y es natural que exista un caminar en este dicho proceso. Sabemos que cuando la herida es grande y profunda o el ego se resiste, puede pasar un día o un año o puede tomar más tiempo. Para este logro existen ciertas etapas. Giovanni, mi hermano de fe, nos guía acerca de estas etapas. Giovanni. Sí, Martín. El proceso del perdón comienza con estos pasos o etapas, que es identificando tus emociones. Es decir, queridos oyentes, identifica lo que te generó ese dolor, ese inconveniente que tuviste con tu hermano o hermana, con tu prójimo. ¿Qué te genera? Tristezas, inquietudes, esa rabia, esos deseos negativos o pensamientos negativos. Entonces, cuando tengas identificado qué es lo que te genera, entonces pasamos al segundo paso, que es asumir tu responsabilidad. Es decir, ponerse mirar qué parte de responsabilidad tuviste en el inconveniente que tuviste. Si lo tienes, entonces pues asúmelo. Si fue que es que tú no reaccionaste de pronto al reclamo de buena manera, no lo hiciste con amor, o lo hiciste fue con rabia, con miedo, entonces identificarlo. Entonces pasamos a aceptarlo y aceptar esa responsabilidad, aceptar el inconveniente, es aceptar a la otra persona y soltarte. Es decir, ponerse en los zapatos de la otra persona, ser empático, que ya lo hemos hablado en los anteriores puntos. Entonces hay que ponernos también en el lugar de la otra persona. Cuando ya hemos logrado entonces esos otros 3 pasos, entramos al perdón, que es la etapa más importante. Es aceptar que tenemos miedo, que tenemos a que nos señalen, tener miedo a las críticas, a que de pronto esa otra persona no nos perdone o que yo no logre perdonarlo. Lo más importante después de esto del perdonar, pasamos al tener el deseo de expresión del perdón. Entonces ya imagínate con la otra persona, empiezas tú a crear, se dicen por ahí, una pequeña divagación que puede estarle sucediendo si usted va y se le acerca a esa persona a pedirle disculpas o a decirle, mire, perdóneme porque yo también tuve parte de lo que sucedió. Entonces hay que tratar de perder ese miedo y ir a buscarlo. Cuando ya logres eso de hacerse ese planteamiento,
ve ahora sí y busca a la persona en cuestión. Siéntate a tomarte un café con esa persona, si es el dado caso, si es la posibilidad, y pídale que te perdone. Cuando de pronto ya en otra etapa has sido con tus padres, con tus progenitores, entonces que es algo que te atrapa desde el pasado, que es algo que te genera ese dolor de pronto de una acción anterior que no te deja vivir tranquilo, que no te deja vivir en paz, pues hay que hacer lo mismo, identificar tus emociones, asume tu responsabilidad, ya pasa a buscarla a esa persona y hacer los pasos anteriores. Recordarles a los radioescuchas de Somos Familia de Dios que sigan llamando al celular 317-500-0300. Metanoia es un alto en el camino para cultivar el amor. Y los esperamos solo hasta la 1. Marta, mi negra, tiene algo para comentarnos más acerca de las etapas que tiene el perdón. Bueno, esas etapas, digámoslo de otra forma, pero yo creo que vamos igualmente a sintetizar lo que nos acaba de comentar Giovanni. Y necesariamente tengo que empezar con ponerme delante de Dios, apoyarme en la justicia, en el orden divino. Esa sería la primera. Segundo sería ubicarme en el sentido exacto de la responsabilidad. O sea, si yo soy el que cometió la que cometió el agravio, pues entonces debo preguntarme cuál es mi grado de responsabilidad en esa situación. Lo tercero sería la proporcionalidad, que es esa capacidad de darle importancia justa a las cosas, y ahí sí que necesitamos el Espíritu Santo pues para equilibrar esa proporción, llegar a esa proporcionalidad. Y el cuarto punto y sumamente necesario es el propósito de enmienda. No hay arrepentimiento si no voy a enmendar lo que cometí. Ya que Martica me hizo caer en cuenta, queridos oyentes, es muy importante tenerlo presente, y es lo siguiente: después de que hagamos esas etapas del perdón, lo que nos dice Marta, debemos de tener siempre a Dios. Buscamos entonces a la persona, pedimos perdón y no olvidemos hacer nuestro acto de contrición, mirar nuestra parte de culpa e irnos a confesarnos, a liberarnos del pecado ante nuestro Señor, ante nuestro Padre amado, irnos a confesarnos con el Padre y si es el dado caso, recibir la comunión. Escuchemos una canción compuesta por Anita Moreno e interpretada por Luisa Osorio y Roberto Huertas, del Ministerio Musical Católico. He intentado perdonar a mi enemigo y no he podido, pues mis fuerzas y mi voluntad no bastan. Solo tú, Señor, podrás sanar mi corazón herido y romper estas cadenas que me atan. Solo tú, Señor, podrás sanar mi corazón herido y romper estas cadenas que me atan. Perdón, Señor, perdóname y dame tu gracia para perdonar. Perdón, Señor, perdóname y dame tu gracia para perdonar. ¿Cuántas veces debo perdonar, Señor? Y olvidarlo todo sin guardar rencor. ¿Cuántas veces debo perdonar, Señor? Y olvidarlo todo solo por amor. ¿Cuántas veces debo perdonar, Señor? Y
y olvidarlo todo solo por amor. Perdón, Señor, perdóname y dame tu gracia para perdonar. Perdón, Señor, perdóname y dame tu gracia para perdonar. ¿Cuántas veces debo perdonar, Señor? ¿Y qué significa 70 veces 7? Solo mirándote en la cruz entiendo que me enseñaste a perdonar muriendo. Solo mirándote en la cruz entiendo que me enseñaste a perdonar muriendo. Perdón, Señor, perdóname y dame tu gracia para perdonar. Perdón, Señor, perdóname y dame tu gracia para perdonar. Perdón, Señor, perdóname y dame tu gracia para perdonar. Perdón, Señor, perdóname y dame tu gracia para perdonar. Si te perdiste algún detalle de nuestro programa de hoy, síguenos en YouTube, Pastoral Familiar Centro Sevilla. El propósito de este programa es motivarnos a perdonar a otras personas, a aprender a perdonarnos nosotros mismos y a que nos perdonen. Con esto como base, el equipo de Somos Familia de Dios nos explicará qué lograríamos, qué ganaríamos, qué alcanzamos en nuestras vidas con estos actos de perdón, del autoperdonarse y de ser perdonado. Negra. El perdón, más que un proceso de reconciliación con el otro, es parte de nuestro crecimiento personal y se convierte en un digno acto de desapego. Cuando perdonas, sueltas, y cuando dejas que tus malos sentimientos desaparezcan, floreces. Pero sí es necesario que hagamos unas miradas muy especiales al perdón, porque si sabemos mirarlo adecuadamente, pues vamos a poder fortalecer esa impotencia que se siente, esa falta de carácter que nos provoca el sentir un rencor. Entonces necesitamos mirar el perdón como esa gracia para superarnos. Y es que la aceptación posibilitará que haya una verdadera conciencia sobre la situación que aflige la mente. Adquirir conciencia es entonces sanar para que ese sentimiento no duela y por el contrario se transforme en una oportunidad para crecer y aprender. También hay que mirar el perdón de corazón como una elección para sanar. Si no perdonas, estarás en una condición de constante sufrimiento. Ello impedirá que tu proceso de crecimiento personal sea sólido
y te convertirá en una persona vulnerable. Impedirá que tengas progreso en tus emociones y en tus decisiones. También es importante que miremos el perdón, que es igual a florecer emocionalmente. Entonces, algunas personas se estancan o nos estancamos cuando tenemos ese rencor, porque nos concentramos en esa persona que nos ha causado daño, y eso impide que el corazón y la conciencia florezcan con sentimientos más bonitos, que lleguen nuevas relaciones o que nos llevemos bien con las personas y miremos adecuadamente el mundo que nos rodea. Y también pues tenemos que reconocer el poder del perdón. No se trata de tomar revancha, ¿cierto? Cuando hay una situación incómoda, difícil, esas que nos han generado un rencor, pues no hay que tomar revancha. No digamos que tiene que haber un desagravio, o no tenemos que estar esperando que nos ofrezcan nos pidan disculpas o nos pidan perdón. No, hay que tomar ese regalo del perdón, concientizarnos de que es necesario para nuestra vida, que es poderoso que perdonemos. ¿Cuáles serían estos actos para llevarnos a perdonar, Giovanni? Los actos de perdonar, de autoperdonarnos y de ser perdonados. Lo importantísimo de todo esto es que nos liberamos del pecado. Nos liberamos tanto nosotros mismos como al quien nos agredió. Para poder hacer esto tenemos que demostrarnos que nosotros tenemos amor, tener la voluntad de resarcir los errores o faltas. De esa manera nos liberamos, nos reconciliamos, sanamos heridas y vamos a estar en paz, vuelvo y digo, con nosotros mismos, con tu prójimo y, lo más importante, con Dios. Porque nada sacamos con seguir con rencores, con odios, con pensamientos negativos. Yo les quiero regalarles analogía, queridos oyentes. Cuando alguien te hace daño es como si te mordiera una serpiente. Hay las que tienen la boca grande y te hacen heridas inmensas. El problema es mucho peor si la serpiente es venenosa y aunque se ha ido, te deja el veneno dentro que impide que la herida se cierre. Los venenos más comunes son el de la venganza y el del ojo por ojo, y el de los venenos más comunes, que son el de la venganza. El veneno puede estar actuando durante muchos años, por eso la herida nunca se cierra. Todo ese tiempo tu vida pierde alegría, fuerza y energía. Si quieres que la herida se cure, deja los pensamientos voluntarios de venganza hacia alguien que te hizo daño. Procura que la serpiente no te vuelva a morder. Basta con evitarla o aprender a defenderte de ella. Bueno, hay actos de perdón fáciles y hay actos de perdón difíciles. Y los fáciles, pues esos son esos que todos quisiéramos, son esos soñados, esos imaginarios, esos por allá como del amor romántico. Y los perdones fáciles, y aquí pues quiero de pronto que entendamos un poquito por qué es que a veces nos cuesta tanto perdonar. Y es que el que soñamos, el perdón soñado para nosotros es cuando nos van a reconocer, cuando la persona que cometió la falta reconoce, eso quisiéramos, ¿sí? Además de eso quisiéramos como la explicación, que venga y nos explique qué pasó. Luego que haya una compensación por eso, si puede compensar lo que sucedió, nos compre con unas chocolatinas o con no sé qué, eso es lo que quisiéramos. Y también que el impacto sea pequeño. Así sería como más fácil perdonar, pero realmente estas 4 características juntas todas va a ser como muy difícil, alguna de faltar, y entonces ya el perdón no va a ser fácil. Más bien el perdón es difícil y ahí se va a 7 etapas, y ese 7 pues quiero también recordar que es el número de la perfección, ¿no? Y entonces esas 7 etapas de un perdón difícil y en las que nos debemos concentrar, porque la mayoría de los perdones tienen esa característica de ser difíciles. La primera sería el orden de la justicia. Entonces no se trata de la justicia pues terrenal y eso, sino el orden de la justicia divina. Allí es esencial, porque si no hay un
un orden adecuado de las cosas, pues entonces la persona que ha sido ofendida pues se va a seguir sintiendo defraudada. El segundo momento de este perdón difícil es que necesariamente debe haber un diálogo, una comunicación entre las personas que tienen la situación allí compleja, y pues seguramente va a necesitar ese diálogo tener alguien que intervenga, un psicólogo, un guía espiritual, pero ese momento va a ser necesario, no siempre se da pronto y bueno, deberá llegar ese momento de dialogar de alguna manera, ¿no? Hay momentos en que no, pero seguramente sí. Hay que circunstancias más bien en que sabemos que no es posible. Si de pronto con quien tenemos el rencor es alguien que ya no vive, pues habrá que buscar una manera de que un guía nos ayude a sanar esa herida. El tercer espacio sería empezar una historia, porque la relación con la persona continúa. Pueden seguir pasando los años en que hay relación, pero no pueden ser iguales. Tiene que ser una nueva historia, tiene que aplicarse, digamos, lo que hemos aprendido de esa situación que haya pasado. No se trata de desaprender, sino de construir sobre la vivencia que hayamos tenido. También es necesario sanar, y aquí vamos a lo que a veces se menciona, y es que perdonar no es olvidar, pero sí es necesario sanar. Y lo empato con el siguiente punto, y es que se debe situar en el pasado. Eso es lo que realmente uno hace cuando dice que no olvida. Lo que hace es situar en el pasado, y allí ya empezamos a necesitar bastante la gracia divina. Por ejemplo, podemos utilizar una ejaculatoria donde le pedimos a Dios que nos ayude a situar ese recuerdo en el pasado, no seguir viviendo el presente con esa situación. El otro paso, el sexto paso, es dejarlo en manos de Dios. Definitivamente es solo en Él y solo descargando en Él la situación que haya pasado donde podremos sanar. Entonces allí vamos a la oración, definitivamente a la oración. Y el séptimo punto, el séptimo paso en ese perdón difícil, el perdón que casi siempre todos tenemos que llegar, es irnos a una fuente de acción. No solamente nos debemos quedar en interiorizar, en entender, en sanar, sino que ir a la acción nos va a ayudar a mantenernos como en el equilibrio de sanar las cosas. Entonces, por poner un ejemplo, cuando ha sido una situación de aborto, cuando se toma conciencia de la falta que se ha cometido y se vincula a una actividad pro vida, por ejemplo, pues es más viable para las personas perdonarse a sí mismas. Muy bien, bueno, qué buenas reflexiones. Mañana, 1 de mayo, se celebra el Día Mundial del Trabajo, y en esta fecha, en nuestra iglesia y ante un grupo de obreros reunidos en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el Papa Pío XII en 1955 dio inicio este día a una celebración que seguimos llamando el Día de San José Obrero. Felicidades a todos los trabajadores, obreros del mundo. Trabajando se construye un mundo mejor. Escuchemos una canción referente a este momento y dedicada a Jesús. Se llama Creo en vos, arquitecto, ingeniero, y la canta Elsa Baeza. Creo, Señor, firmemente que de tu pródiga mente todo este mundo nació, que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar, los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el
en vos, Cristo obrero, luz de luz y verdadero, unigénito de Dios, que para salvar al mundo en el vientre humilde y puro de María se encarnó. Creo que fuiste golpeado, con escarnio torturado, en la cruz martirizado, siendo Pilatos pretor. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Compañero, Cristo humano, Cristo obrero, de la muerte vencedor. Con el sacrificio inmenso, engendraste el hombre nuevo para la liberación. Vos estás resucitando en cada brazo que se alza para defender al pueblo del dominio explotador. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Estás escuchando Somos Familia de Dios, el magazine de la Pastoral Familiar de Sevilla. Sigan llamando al celular 317-500-0300. Metanoia es un fin de semana para su pareja, que lleve a renovar su familia. Ya casi es la 1 de la tarde. 317-500-0300. La experiencia cristiana del perdón, ¿de dónde nace? Nace de sentirnos amados por Dios. Esto nos lo dice San Juan. ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. 1 Juan 4:10. Experimentamos el amor de Dios al ser perdonados de nuestros pecados. Jesús, como modelo a seguir del perdón, nos enseña que hay que perdonar. ¿Qué nos pueden comentar acerca de esta reflexión? Jesús no guarda rencor. Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto lo dijo en un momento muy complicado de su vida. Jesús en toda su vida mostró actos de misericordia y desde la cruz pide por aquellos que lo crucificaron. Jesús siempre nos enseñó y nos dejó claros ejemplos de perdón a través de parábolas, con el ejemplo del siervo malvado, que lo encontramos en Mateo 18, 23 al 35. Dio su máximo ejemplo de perdón en su crucifixión, como ya lo dijo Martica. En el Padre Nuestro, lo encontramos en Mateo 6, 12, al pedir
a Dios que nos perdone, nos reconoce ante Él pecadores, pero confesamos al mismo tiempo su misericordia porque a su Hijo y mediante los sacramentos obtenemos la redención, la remisión de nuestros pecados. No olvidemos que también Él dejó instaurado este perdón a través de los apóstoles y a quienes estos delegaran. Entonces eso quiere decir que nuestros sacerdotes, a los cuales encontramos en las parroquias, ellos nos pueden perdonar a través de nuestras confesiones. De esa manera desatamos nuestros pecados aquí en la tierra y en el cielo. Yo les quiero regalarles el Salmo 103 para que ustedes también lo tengan presente. Pues no se los voy a enumerar, mencionar todo. Pero digamos en Salmo 103:8, el Señor es compasivo y clemente, lento a la ira y rico en el amor. De esa manera nosotros tenemos que siempre actuar cada vez que de pronto alguien nos quiere agredir, nos quiere ofender. Debemos de ser lentos a la ira, no caer en la tentación y más rico en el amor. Entonces, queridos oyentes, si queremos tener una vida tranquila, alegre, florecida, sin tantos agobios, porque muchas veces de nuestros agobios del diario vivir es debido a eso, a tener nuestros pensamientos negativos en situaciones que no han sido ajenas en nuestras casas, en nuestro trabajo, con algún compañero, en la calle, inclusive conduciendo. No falta quien nos ofenda, quien nos moleste, quien nos haga alguna situación que nos moleste y nos haga salir de cabales. Como lo mencionaba Giovanni, en la parroquia encontramos al sacerdote y si vamos en busca de él para la confesión, debemos haber hecho antes un buen examen de conciencia, recordar los pecados que hemos cometido después de la última confesión. También debemos tener una contrición de corazón, realmente sentir ese dolor de haber ofendido a Dios con nuestros pecados. Y un propósito de enmienda, una firme resolución de nunca volver a ofender a Dios. Y claro, al ya estar allí, pues lo estaremos confesando de boca con el sacerdote, estaremos confesando pues nuestras faltas. Y luego la satisfacción de obra, que es cumplir la penitencia, lo que nos mande el confesor a que hagamos como parte del resarcimiento del pecado que se cometió y que se está confesando. Jesús como modelo de perdón, pero Él nos enseñó que hay que perdonar. El perdón que llevamos dentro, en nuestro interior de la vida, es más allá de nosotros, de esta vida terrenal. Es entender a Jesús dentro de uno mismo. Cuando uno pide perdón, está pidiendo la gloria, la gracia de Él en nuestro interior. El padre Héctor Mario Rincón, párroco en el municipio de San Pedro Valle, también nos acompaña con su reflexión. Bienvenido, padre. Cordial saludo. Contemplar a Jesús, ejemplo de perdón, nos lleva a mirar el árbol de la cruz, donde están todos los frutos que nos ofrece el Maestro de Nazaret. El fruto del perdón, el perdón que Él enseñó en su ministerio, el perdón que Él practicó, el perdón que Él llevó a la plenitud. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No toma cuentas, no toma venganza. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ofrece perdón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El fruto del perdón brota de la cruz y Jesús entonces enseña a vivir una manera nueva el don del perdón. En la familia y también en el matrimonio es necesario aprender de Jesús el ejemplo del perdón. El perdón que brota no de que haya habido una injusticia, un engaño, un maltrato, un dolor, sino que se dispone a dejar la justicia en manos de Dios, bendiciendo, soltando la palabra que hirió, dejando en manos de Dios el ajuste de cuentas, devolviendo bien por mal, mirando desde el Señor, crucificando el deseo de venganza. Eso en la casa y también en la vida de pareja. Es necesario entonces comer el fruto del perdón que da el árbol de la cruz de Cristo Jesús, porque el mundo me enseña a odiar, a guardar rencores, a alimentar venganzas.
a dañar relaciones, a crear muros. Pero Jesús, maestro de perdón, me enseña a desarmar el corazón, a devolver bien por mal y a dejar que se obre el perdón en la vida. Es así entonces que estamos invitados y llamados a dejar que Dios perdone también en nosotros. Cuando sientas que no eres capaz de perdonar en tus fuerzas, dile al Señor, perdona en mí. Y Él, que es la fuente del perdón, obrará el perdón por el Espíritu Santo. Pero tomemos la decisión de decirle al Señor, dame la gracia del perdón. Perdonar no es olvidar, perdonar es recordar sin dolor, sin deseo de venganza, sin odio, sabiendo que puede terminarse una relación o tomarse un distanciamiento, pero no le doy el odio a nadie, porque he decidido mirar con amor, tratar con amor. Aunque no pueda continuar una relación, no le daré el odio. Y si voy a continuar la relación, nunca la haga desde un odio o desde un rencor. Que el perdón sea el fundamento de toda la vida familiar y de la vida de pareja y de toda relación. Jesús nos enseña a perdonar para fortalecer la familia. Él nos dé el don del perdón para sanarnos, para sanar las relaciones familiares, para sanar las relaciones de pareja, para fortalecerlas. Y si en algún momento una relación de amistad termina o de relación de pareja, también para que sea una relación sana, sin hacerse daño, porque han decidido terminar bendiciéndose, tratándose desde la bondad del Señor, mirándose como personas, deseándose en el bien y bendiciendo. Que Jesús, el Maestro del perdón, nos dé saborear el fruto del perdón que brota de la cruz para nuestro bien, el bien de nuestra familia y el bien de nuestras vidas de pareja. Bendito sea Dios. Hemos llegado al final de Somos Familia de Dios, espacio radial que se transmite todos los viernes a las 12 del mediodía. Felicitaciones a mi ciudad amada, Sevilla Valle, en sus 118 años. Qué hermosa eres, mi Sevilla. Te amamos, Sevilla, tierra de maravilla, capital cafetera de Colombia. O también llamada Balcón del Valle. Felicidades, si Dios lo permite, nos encontramos dentro de 8 días. Dios los bendiga. Los dejo en la oración final con el Padre Luis Norberto Betancourt. Señor, haz de nuestro hogar un sitio de tu amor. Que no haya injuria porque tú nos das comprensión. Que no haya amargura porque tú nos bendices. Que no haya egoísmo porque tú nos alientas. Que no haya rencor porque tú nos das el perdón. Que no haya abandono porque tú estás con nosotros. Que sepamos marchar hacia ti en nuestro diario vivir. Que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio. Que cada noche nos encuentre con más amor. Haz, Señor, con nuestras vidas que quisiste unir una página llena de ti. Haz, Señor, de nuestros hijos lo que anhelas. Ayúdanos a educarlos, orientarlos por tu camino. Que nos esforcemos en el apoyo mutuo. Que hagamos del amor un motivo para amarte más. Que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro, nos concedas el hallarnos unidos para siempre en ti. Amén.